Soy la mala por echar de mi casa a mi hermana gemela en duelo después de que amenazara con destruir a mi familia. Dicen que los gemelos comparten un alma que ha sido dividida en dos. Durante los primeros 30 años de mi vida creí eso. Mi hermana Clara y yo estábamos inextricablemente unidas por un hilo invisible e inquebrantable. Compartimos el útero, la infancia y un lenguaje tácito de miradas y medias sonrisas que nadie más podía descifrar. Cuando eres gemela, tu configuración predeterminada es la compañía. Nunca estás verdaderamente sola en el mundo porque siempre hay alguien que comparte tu exacto plano genético caminando por la tierra junto a ti. Pero ¿qué sucede cuando ese plano compartido se convierte en un arma? ¿Qué sucede cuando la persona que te conoce mejor que nadie usa ese conocimiento íntimo no para protegerte, sino para destruirte? Esta es la pregunta que me ha atormentado durante los últimos 6 meses, culminando en una decisión que ha destrozado permanentemente a mi familia extendida. Escribo esto para procesar la inmensa culpa, el trauma persistente y la compleja realidad del distanciamiento familiar. La sociedad nos condiciona a creer que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es un santuario absoluto e incondicional. Pero he aprendido a las malas que a veces la sangre es solo una coincidencia biológica y el santuario puede convertirse rápidamente en una prisión. La pesadilla comenzó hace aproximadamente 2 años cuando el marido de Clara Mark falleció repentinamente de un ataque cardíaco masivo. Vivían en una casa hermosa y extensa en un vecindario tranquilo e idílico de Carolina del Norte. Clara estaba completamente devastada. El hilo invisible entre nosotras vibraba con su inmenso dolor. Yo vivía a 3 estados de distancia con mi prometido David y nuestra hija de 2 años Lily. David y yo hemos estado juntos durante 12 años, una relación hermosa y sólida, basada en el respeto mutuo y una visión compartida de nuestro futuro. Cuando Mark murió, Clara se desmoronó por completo. Las llamadas telefónicas nocturnas estaban llenas de sollozos incoherentes y oscuras y aterradoras declaraciones de desesperanza. Como su gemela sentí una responsabilidad primordial y abrumadora de salvarla. Convencí a David de que necesitábamos mudarnos. Le pinté la imagen de un pueblo cálido y solidario donde Lily podría crecer rodeada de familia, donde podríamos sanar juntas. David, siendo el compañero increíblemente empático y comprensivo que es, estuvo de acuerdo. Empacamos nuestras vidas, dejamos nuestros cómodos trabajos, dimos un salto de fe y nos mudamos a Carolina del Norte para ser el salvavidas de Clara. Pensé que estaba haciendo el máximo sacrificio por pura lealtad entre hermanas. Nos imaginé cocinando cenas juntas, compartiendo una copa de vino en el porche al atardecer y ayudándola lentamente a reconstruir su vida destrozada. Esperaba apoyo mutuo. Esperaba gratitud. No esperaba un descenso a la locura. Cuando llegamos a Carolina del Norte, alquilamos una casa a solo 10 minutos de la de Clara. La realidad de su situación me golpeó en el momento en que crucé su puerta principal por primera vez desde el funeral. La hermosa e inmaculada casa que recordaba se había transformado en un laberinto de desesperación. Clara se había convertido en una acumuladora compulsiva severa. Cajas de Amazon estaban apiladas hasta el techo llenas de cosas que había comprado compulsivamente y que nunca había abierto. La cocina era un riesgo biológico de comida podrida, platos sin lavar y nubes de moscas de la fruta. El aire era denso pesado con el olor sofocante de la negligencia y la decadencia. La propia Clara parecía un fantasma sin lavar, errática y profundamente enferma. Mi papel pasó rápidamente de ser una hermana solidaria, a una empleada doméstica, terapeuta y administradora financiera a tiempo completo. Mientras manejaba mi propio trabajo remoto a tiempo completo y criaba a una niña pequeña, pasaba cada hora libre de vigilia en la casa de Clara. Fregué pisos de rodillas, empaqué literalmente toneladas de basura e intenté organizar sus finanzas en espiral. Había dejado de pagar sus facturas. El dinero del seguro de vida de Mark estaba depositado en una cuenta intacto mientras su hipoteca caía en mora.
porque simplemente no podía soportar abrir su correo. Me hice cargo de todo. Pagué sus facturas, hice sus compras, programé sus citas de terapia a las que rara vez asistía. Agoté mis propias reservas emocionales y francamente una parte significativa de mis propios ahorros para mantenerla a flote, ocultando la verdadera magnitud de la tensión financiera a David para proteger la dignidad de Clara. Durante más de un año soporté esto. Me dije a mí misma que así era el duelo. Me dije que si la amaba lo suficiente, limpiaba lo suficiente y organizaba lo suficiente, podría sacarla del abismo. Pero la verdad era que Clara no solo estaba de luto, se estaba hundiendo y me arrastraba violentamente hacia abajo con ella. El punto de quiebre llegó inesperadamente en forma de un desastre de plomería. La acumulación de Clara había ocultado una tubería masiva con una fuga lenta en su baño principal. Para cuando noté el olor a humedad que anulaba el olor general de la casa, el daño ya era catastrófico. Las paredes estaban saturadas y el moho negro tóxico se había extendido por los paneles de yeso y hacia el sistema de aire acondicionado. Los inspectores de sanidad declararon la casa inhabitable. La reparación llevaría meses y costaría decenas de miles de dólares. Clara, como era de esperar, tuvo un colapso mental completo. Sin tener a dónde ir, la solución obvia e inevitable era que se mudara a nuestra casa. David dudaba increíblemente y con razón. Había visto el costo que Clara estaba teniendo sobre mí. Me había visto llegar a casa exhausta, oliendo a lejía y basura, llorando por el gran peso de sus cargas. Pero teníamos una habitación libre y le supliqué. «Es mi hermana», argumenté. «No podemos dejar que se quede en un hotel. Tenemos que ayudarla». En contra de su buen juicio, David aceptó. Vaciamos la habitación de invitados, establecimos algunas reglas básicas y le dimos la bienvenida. Pensé que estar en un ambiente limpio y estable con la energía alegre de una niña pequeña podría ayudar a reiniciar su estado mental. En cambio, aceleró la destrucción de nuestra relación. En el momento en que Clara se mudó, la dinámica pasó de ser trágica a abiertamente hostil. Despojada de su acumulación y de su reino aislado, comenzó a ejercer control sobre nuestro hogar de las formas más tóxicas imaginables. No me trataba como a una hermana que la había salvado de quedarse en la calle, sino como a una subordinada incompetente. Se negó a contribuir con un solo centavo a los gastos del hogar a pesar de tener un pago sustancial del seguro de vida depositado en el banco. Nuestras facturas de supermercado se triplicaron porque exigía alimentos orgánicos específicos y caros que luego dejaba pudrir en el refrigerador. Peor que la fuga financiera fue la flagrante falta de respeto por nuestros límites. David y yo trabajamos desde casa. Clara irrumpía en nuestras oficinas en casa durante importantes reuniones de Zoom, exigiendo atención inmediata para cosas triviales. Dejaba desórdenes caóticos en la cocina y en la sala de estar una microversión de la acumulación que había dejado atrás, pero las transgresiones más imperdonables involucraban a mi hija Lily. Clara ignoraba por completo nuestras reglas de crianza. Le daba golosinas azucaradas a Lily justo antes de acostarse, manteniéndola despierta a propósito. Cuando David le pidió cortésmente a Clara que respetara nuestro horario, ella le gritó llamándolo tirano controlador. La tensión en nuestra casa se convirtió en una entidad viva que respiraba. David y yo discutíamos constantemente. La paz y la estabilidad de nuestra relación de 12 años se estaban deshilachando por los bordes. Estaba atrapada en un fuego cruzado imposible, tratando de manejar a una hermana en duelo y cada vez más agresiva mientras intentaba proteger a mi pareja y a mi hija. Una noche me senté con Clara para tener una conversación seria. Le dije que las cosas necesitaban cambiar. Le dije que necesitaba empezar a pagar una cantidad simbólica por el alquiler y los alimentos y que absolutamente tenía que respetar las reglas de nuestra casa y la autoridad de David como padre y pareja. Su reacción fue escalofriante. La máscara de la viuda indefensa y afligida se desvaneció revelando algo profundamente frío y calculador. Clara no gritó, no lloró
Me miró con una mirada fija, sin parpadear, que me heló la sangre. ¿De verdad te crees tan perfecta? ¿No, Sara? Se burló, bajando la voz a un susurro bajo y venenoso. Jugando a la madre perfecta, la prometida perfecta, la salvadora perfecta. No se trata de ser perfecta, Clara. Se trata de respeto básico, respondí con las manos temblando. Si me echas o si intentas hacerme pagar un solo centavo, le contaré todo a David, dijo. La habitación pareció perder todo su oxígeno. Hace 12 años, justo al comienzo de mi relación con David, cometí un error terrible y vergonzoso. Éramos jóvenes, acabábamos de empezar a salir y pasamos por una racha muy dura. Durante un breve periodo en el que estábamos prácticamente separados, tuve un encuentro breve y sin sentido con un exnovio. Estaba aterrorizada, llena de culpa y profundamente enamorada de David. Clara fue la única persona a la que se lo conté. Ella me ayudó a cubrir mis huellas, convenciéndome de que decírselo a David arruinaría lo mejor que me había pasado en la vida. Enterramos el secreto en lo más profundo. David y yo nos reconciliamos por completo, nuestra relación se hizo más fuerte y construimos una vida hermosa y de confianza juntos. Era mi vergüenza más oscura, un fantasma de hace una década que no tenía nada que ver con la mujer en la que me había convertido, pero era un secreto que podría destruir la confianza de David en mí. «No te atreverías», susurré sintiendo que las paredes se cerraban. «Ponme a prueba», sonrió Clara con una expresión cruel y aterradora. «Le diré con quién se va a casar en realidad. Le diré que toda su relación de 12 años está construida sobre una mentira. Veamos cuánto quiere proteger tus límites cuando se dé cuenta de que eres un fraude infiel». Estaba usando la vulnerabilidad más profunda que le había confiado como moneda de cambio para mantener su control parasitario sobre mi vida. Ya no era el comportamiento desordenado y confuso de una viuda en duelo. Esto era abuso emocional calculado. Esto era extorsión. Esa noche no dormí. Me quedé despierta junto a David, escuchando la respiración rítmica del hombre al que amaba más que a la vida misma. La amenaza de Clara resonaba en mi cabeza una bomba de tiempo. Me di cuenta en esas horas oscuras que al guardar el secreto le había entregado a Clara el detonador de mi vida. Ella contaba con mi miedo. Se basaba en la suposición de que mi terror de perder a David me obligaría a una sumisión eterna. Quería que siguiera siendo su criada, su patrocinadora financiera y su saco de boxeo emocional, secuestrada por un error que cometí a los 20 años. Los psicólogos que estudian el distanciamiento familiar a menudo señalan que las dinámicas tóxicas entre hermanos prosperan en la oscuridad. Se basan en el chantaje, la culpa y la presión social de la familia por encima de todo. La única manera de desarmar a un extorsionador es eliminar el valor de lo que tienen en tu contra. A la mañana siguiente, después de que Clara se hubiera ido a su sitio de remediación, serví 2 tazas de café y le pedí a David que se sentara conmigo en el patio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. «Tengo algo que decirte», comencé con la voz quebrada. «Algo de hace mucho, mucho tiempo. Antes de contártelo, necesitas saber que Clara está amenazando con usar esto en mi contra para obligarnos a dejar que se quede aquí». Lo dejé todo al descubierto. Le hablé de la breve separación de hace 12 años, del exnovio, de la culpa y del papel de Clara al ocultarlo. Me despojé de todas mis defensas y le ofrecí la verdad cruda y fea. Me preparé para la ira, para la traición, para el fin de mi familia. David se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Desvió la mirada con la mandíbula tensa. Cuando finalmente volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Dolor ciertamente, pero predominantemente una ira feroz y protectora. No hacia mí, hacia Clara. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja. «Tendremos que trabajar en eso. Duele, pero... ella te amenazó con esto. Amenazó a nuestra familia para viajar gratis en nuestra casa». «Sí», sollocé, mientras el alivio me inundaba como olas gigantes. David se levantó con una postura rígida. «Tiene que irse. Hoy mismo».
Cuando Clara regresó esa tarde, la atmósfera en la casa había cambiado por completo. La dinámica de poder se había invertido por completo. David y yo estábamos parados en la sala de estar, con sus maletas hechas, esperando junto a la puerta de entrada. Entró, miró las maletas y luego me miró a mí. Su expresión de suficiencia vaciló. «¿Qué es esto?», exigió. Se lo dije con una voz más firme de lo que había estado en años. Le conté todo a David. Tu moneda de cambio desapareció, Clara. Y tú también. La comprensión la golpeó como un impacto físico. El arma que pensaba que era una opción nuclear había sido desarmada. Por un momento parecía un animal acorralado. Luego la rabia explotó. Gritó, lloró, arrojó un jarrón que se hizo añicos contra la pared. Me llamó traidora una hermana terrible y gritó que estaba de luto, que su marido estaba muerto y que la estaba abandonando en su hora más oscura. Y te he dado los últimos 2 años de mi vida, mis ahorros y mi cordura para ayudarte a sobrellevar el duelo. Pero el duelo no te da el derecho de abusar de mí, no te da el derecho de extorsionarme, ni de intentar destruir mi matrimonio. Cruzaste una línea que nunca podrá deshacerse. David dio un paso adelante escudándome un poco. Tienes que irte, Clara. Ahora, antes de que llame a la policía. Se fue saliendo a toda velocidad de nuestro camino de entrada, dejando un rastro de destrucción a su paso. Han pasado 6 meses desde que eché a mi hermana gemela de mi casa. Las repercusiones dentro de la familia extendida han sido como era de esperar caóticas. Tíos, tías y primos que no tienen idea sobre el acaparamiento, la fuga financiera o la extorsión, me han llamado insensible, cruel y egoísta por abandonar a una viuda en duelo. Clara ha tejido una narrativa en la que ella es la víctima suprema y yo soy la villana desalmada que la arrojó a la calle por una discusión trivial. He dejado de intentar defenderme ante ellos. Navegar por las aguas turbulentas del duelo y la responsabilidad familiar rara vez es un viaje sencillo. Establecer un límite firme no fue egoísta, fue un mecanismo de supervivencia desesperadamente necesario. Todavía lamento la pérdida de la hermana que pensé que tenía. Lloro la pérdida de ese hilo invisible, la conexión de gemelas que creía que era invencible. Pero cuando miro a David, quien eligió perdonar un error pasado para proteger nuestro presente, y cuando miro a Lily creciendo en un hogar pacífico, amoroso y seguro, sé que tomé la decisión correcta. A veces la elección más amorosa que puedes hacer por ti mismo y por tus hijos es salir completamente de un ciclo destructivo independientemente de los lazos de sangre compartidos. Debemos trazar la línea entre apoyar a un ser querido en duelo y convertirnos en víctimas de su trauma no resuelto. La gracia tiene un límite. Yo encontré el mío y nunca me disculparé por proteger a mi familia del enemigo al que una vez llamé mi otra mitad.